Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho es un club donde muchas mujeres apasionadas por el derecho nos reunimos a hablar temas de actualidad en el mundo jurídico, a hacer networking y a intercambiar experiencias. Mi nombre es María y en este episodio vamos a hablar sobre medidas cautelares electrónicas junto a Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo andas, María? Muchas gracias por la invitación. Nada, es un placer para nosotras tenerte por acá. Les cuento un poquito de quién es Gabriel. Es abogado por la Universidad de Morón y doctor por la Universidad del Museo Social Argentino. Actualmente es secretario en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Morón, coordinador de la revista de temas de Derecho Procesal y secretario de redacción de la revista de la Ley Buenos Aires. Además, es director honorario del Instituto de Derecho Procesal Civil en el Colegio de Abogados de Morón. Bueno, para ir arrancando con el tema de hoy, para ponernos en tema y entender un poquito, primero podés contarnos qué son las medidas cautelares y en qué casos proceden, bien breve para quienes no lo conocen. Sí, vamos a hacer medidas cautelares for dummies. Mira, y es así, de paso podemos meterle, digamos, haciéndolo sencillo, igual podemos meter bastante profundidad. A ver, un proceso judicial dura tiempo, ¿sí? Desde el momento en que alguien viene a la justicia y hasta el momento en que recibe una respuesta efectiva, que no es la sentencia, es hasta que esa sentencia se cumple. Entonces, para que en ese tiempo el derecho no se frustre, ya hace muchos años se inventó esta idea de las medidas cautelares, que en definitiva son esas medidas que apuntan a que la sentencia, al momento en que se dicte, se pueda hacer efectiva. En paralelo con eso, aparecen otro tipo de medidas y empiezan a generar mucho problema en la doctrina porque nosotros no las tenemos reguladas, que son las medidas autosatisfactivas y por un lado el otro que se llama tutela anticipada, que son medidas que son parecidas a las cautelares porque trabajan en casos de urgencia, pero lo que hacen es adelantarte los efectos de la sentencia para que no se produzca un daño. O sea, básicamente las medidas cautelares lo que hacemos es agarrar algo para dárselo al que gane. Y en la anticipación de tutela, en las medidas anticipadas, lo que hacemos es, lo agarramos y se lo damos al que nos parece que tiene más derecho a tenerlo para que esa persona lo empiece a usar. El caso clásico son los alimentos provisorios, o sea, con que vos le tengas la plata agarrada al papá o a la mamá alimentante, el nene lo come, o la nena lo come. Entonces, lo que vos haces es agarrás a uno y le das al otro. Bueno, todo ese universo es lo que se llama el proceso urgente y que, digamos, busca de alguna manera reconciliar los tiempos de la justicia, que son súper tortuga, como el peludo de su utopía pone su sello, y los tiempos de la gente, que cada vez son más acelerados. Digamos, van por ahí estos institutos. Súper interesante y bien clarito para la persona que, o el estudiante que todavía no llegó a verlo, o la persona que no es abogado y también nos está escuchando, que puede ser. Y también queríamos preguntarte, con estos nuevos, digamos, fenómenos tecnológicos que han surgido, sobre todo con la inteligencia artificial, si es que esta puede aplicarse de alguna forma para determinar cuándo procede o no una medida cautelar. Es decir, como decías vos recién, cuándo tenemos que quitar esa plata o cuándo tenemos que dejar que corra el proceso sin esa cautelar. Y recontra sirve. De hecho, hay un libro de Pérez Simón específico sobre inteligencia artificial y cautelaridad, más orientado a lo penal, ¿no? Porque, bueno, y en lo penal, que es un ámbito, yo no hago penal, pero es un ámbito un poco más ríspido. Vos pensá esto, que siempre que vamos con estas medidas urgentes, donde o detenemos bienes, o agarramos bienes para darle a otra persona, siempre estamos mirando a futuro, ¿sí? En la justicia generalmente miramos a lo que pasó, pero acá estamos mirando a lo que va a pasar, digamos, pronosticando o de alguna manera prediciendo lo que va a pasar en el futuro. Y las predicciones, no tengo estadísticas ni puedo hacer un porcentaje, pero podríamos decir que el 90% de las veces la justicia la hace ojímetro, digamos. ¿Podría pasar qué o no podría pasar qué? Generalmente basado en la experiencia. Y bueno, mi experiencia es que acá podría pasar esto, acá podría pasar lo otro, y entonces yo, en base a mi experiencia recontra subjetiva, que tiene más que ver con tu vida y con tu cosmovisión que con datos reales, terminás siendo por un lado. Ahora, la inteligencia artificial nos muestra otras posibilidades, que son, cargamos datos y entonces de esos datos obtenemos regularidades, y esa regularidad nos puede decir, bueno, siempre que pase esto y esto, tenemos posibilidad de que pase. Esto se hace, por ejemplo, en materia de violencia, se trabaja con scorings, digamos, tenés muchas variantes y salidas
de gente que predice hoy en base a datos, no siempre los humanos predecimos en base a, no sé, cómo están las nubes. Pero bueno, muchas veces pasa, y muchas veces en la justicia pasa eso. Si vamos a dictar una medida cautelar, la cautelar tiene lo que se llama el peligro de la demora, es uno de sus requisitos. Ese peligro de la demora a veces está escrito en la ley cuando da, y a veces, bueno, es porque te parece que hay peligro en la demora o porque consideras en base, insisto una vez más, a tu experiencia, que muchas veces es importante o que es muy importante en la justicia, pero a veces tomar decisiones sobre datos es mucho más fructífero, mucho más razonable que tomar decisiones sobre la experiencia de una sola persona. Así que sí, claro que la inteligencia artificial puede servir muchísimo en esta cuestión de la prevención de daños, en el proceso urgente y demás. Siempre que tengamos un sistema, tengamos un algoritmo, tengamos un entrenamiento específico para esto. A ver, si le ponemos a ChatGPT, ¿se debe dictar una medida cautelar en estos casos? Y una vez me va a decir que sí, una vez me va a decir que no, una vez me va a decir que ni, porque no es un sistema que esté pensado para predecir riesgos procesales. Es un sistema que está pensado para generar texto plausible. Bueno, entonces ya se está hablando por todos lados, pero hay que tener muy en cuenta, porque si no parecería fácil. Le pongo a Gemini o a Bard o a Copilot, pasó esto, debería dictar una medida cautelar, y que me puede decir cualquier cosa, porque no está pensado para esto. O sea, y quizás alguna de esas veces acierte bien lo que corresponde, pero pensando en sistemas específicos para esto, sí. Hubo experiencias de predecir riesgo, hubo experiencias bastante tristes y bastante, digamos, complejas, el caso Loomis, todo lo que pasó con los algoritmos de reincidencia o todos estos algoritmos y el sistema Compass y todo eso, que en definitiva lo que está haciendo es prediciendo conductas humanas futuras con cajas negras y sin saber cómo hace lo que hace. Pero si es trazable, si sabemos por qué establece alguna predicción, si sabemos en base a qué datos se lo entrenó y es, digamos, lo que llamamos algoritmo de caja blanca, claro que se podría. Sí, sería muy útil. Súper interesante lo que contás, sobre todo esta idea de generar una concientización de no es que yo le tiro a ChatGPT una pregunta y ChatGPT me va a dar la respuesta y ya está, con eso voy, que bueno, es lo que pasó con un montón de abogados, sabemos, en Estados Unidos, y así se dieron contra la pared con jurisprudencia falsa que presentaron ante tribunales, ¿no? Entonces, como entender que es un complemento y que tenemos que tener en cuenta también eso al momento de utilizarla. Claro, Por es una otro lado, herramienta que te da sí. una respuesta. Una herramienta que y te la da siempre. El problema es que te la da siempre. Y cuando te la da, y bueno, vos vas y vas, pero bueno, después qué haces vos con esa herramienta, ¿no? Y qué haces vos con esa respuesta, esa es nuestra responsabilidad. Total, total. Si analizás un poco más allá de esa respuesta básica que te da, o te quedás solo con eso. Sí. Y por otro lado, también queríamos saber, también relacionado así con las nuevas tecnologías, ¿cómo crees que reacciona el proceso ante lo urgente de lo tecnológico, ¿no? Porque recién hablábamos de inteligencia artificial, pero también hay otras tecnologías que están surgiendo, como por ejemplo lo que son las deepfakes, que por ejemplo hace poco estuvo el caso de Taylor Swift, que se difundió en Twitter deepfakes de Taylor Swift, y todos salieron a defenderla, obviamente. Pero una vez que ese daño en la reputación está generado, la verdad que es muy difícil recuperarlo. Taylor Swift es Taylor Swift, pero si mañana le pasa a una persona común, es distinto. Entonces, ¿cómo crees que deberían reaccionar los procesos ante lo urgente de esto tecnológico y la viralización que se da, digamos, en 5 segundos? Y ahí es todo un mundo nuevo y son un montón de desafíos. O sea, vos pensás que la historia de la humanidad iba así, iba subiendo de a poquito, y hay cosas que iban subiendo de a poquito, y la tecnología dispara todo porque ahora es todo instantáneo. O sea, tanto los deepfakes como la propagación de información o la propagación de un texto o cualquier situación que de sentido se pueda dar y que se propaga muy rápido en la red. A veces los daños que se producen también son importantes porque, a ver, dentro de las estafas bancarias también tenemos otro lugar tecnológico. O sea, la tecnología interpela todo y dentro de eso interpela los tiempos de reacción de la justicia. Y entonces, digamos, frente a la velocidad con que pasan las cosas, tenemos que responder con la misma velocidad. No podemos decir a una persona, usted espere 2 años que le vamos a sacar una sentencia y mientras tanto o no coma, o mientras tanto, bueno, que su imagen se siga viralizando y veremos. Entonces, la tecnología nos interpela muchísimo en este sentido, y los tiempos de la justicia deben adecuarse a esta tecnología, con lo cual estas reacciones, como las medidas cautelares, la detención anticipada y demás, que en definitiva lo que hacen es manejar el tiempo en el proceso, parecerían útiles y parecerían interesantes, y de hecho lo son. Ahora, el problema es, ¿cuánta velocidad necesitaríamos en el proceso para poder responder a estas cosas? Porque lo de Taylor, que ya le había pasado hacía 2 meses a Rosalía, le había pasado a Juliana Villalobos, le había pasado en su momento a Gal Gadot, le pasó a unas chicas en España, ¿sí? Le pasó a unas chicas en España que los compañeros sacaron fotos y las desnudaron porque las aplicaciones siguen estando
colgadas en la red. O sea, no es que estas aplicaciones la hizo una persona que es un super crack en informática, o sea, el uso de estas aplicaciones. Son algoritmos que desvisten a cualquier persona y que la pueden colocar en estas situaciones. Bueno, hemos visto cómo está acelerándose todo lo que es la generación de texto a video y demás. Entonces, bueno, son desafíos para la justicia. Ahora, ¿la justicia va a poder responder? Sin duda que no. O sea, tampoco hay que prometerle a la gente cosas que no vamos a poder hacer. Porque a Taylor lo que se le vira... A ver, imaginémonos quién es Taylor. Imaginemos su equipo de abogados. Imaginemos que Taylor, cuando vio que existía eso, en el momento en que se subió, su equipo de abogados automáticamente le pidió al juez que dicte una medida. Y el juez automáticamente vio la medida y dice, no, Taylor, se puso en la computadora, hizo 3 líneas y le dijo a Elon, empezá a poner tu algoritmo que baje estos videos, ¿sí? En ese interín, ¿cuánto puede haber pasado? 5 minutos, si querés toda la velocidad del universo. El video ya se viralizó. Y con que quede uno, vuelve a resurgir todo el problema porque son ceros y unos. Entonces, el gran problema que esto genera y digamos, a lo que nos confronta, como también nos confronta a otras tecnologías, como por ejemplo blockchain, o sea, ¿cuánto puede ordenar que se modifique una blockchain? O sea, sí, a ver, podría decir, bueno, vamos a buscar todos los nodos y los vamos a borrar. Sería imposible. Entonces, la impotencia de la justicia en algunas situaciones y la necesidad de trabajar colaborativamente y de forma preventiva en las plataformas. El otro día justo estaba dando un poco esto en el Colegio de La Plata y hablábamos de la viralización y hablábamos de la diferencia que había entre Twitter o X y las plataformas de Meta, donde si vos tratás de subir determinado tipo de videos a Instagram, no te lo va a dejar porque el algoritmo te va a decir basta, mientras que X suba y por ahí fue. Después tenés Telegram y otro universo, pero digamos, la justicia, aún teniendo mecanismos legales adecuados, nosotros tenemos la ley Olimpia, que es una ley importante, es una ley provechosa, es una ley que protege mucho los derechos de las mujeres en estos ámbitos, incluso contemplando la posibilidad de los patrocinios jurídicos y los patrocinios técnicos. Todo esto está, pero el tema es cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Y no porque sean malos jueces o juezas, sino porque son, digamos, situaciones en las que por más rápido que seas, la tecnología te gana. Total. La verdad que súper interesante y me diste el pie para mi próxima pregunta, que justamente era, bueno, ¿y qué casos de estos podemos definir como violencia de género digital, ¿no? Porque hoy también tenemos esta tendencia a todo encajarlo dentro de la misma bolsa y a todo ponerlo dentro de la violencia de género cuando no siempre es así, Sí. ¿no? No, claro. Bueno, siempre que haya, digamos, alguno de estos actos cometidos, digamos, y que tengan en su seno la cuestión de género y que sea cometido, instigado, agravado, difundido a través de las tecnologías, vas a quedar atrapado dentro de este sistema. A veces esto también genera una cosa, dice, y los hombres no están protegidos contra estas cosas. Claro que estás protegido, pero estás protegido dentro del régimen general, que es la acción preventiva 1007 subsiguiente del Código Civil. O sea, tenés una protección. Lo que pasa es que a ver, la experiencia nos lo dice y la experiencia nos lo marca. Nosotros lo podemos ver con muchísima claridad. Y el ejemplo que acabamos de citar es el más claro, María. No hablamos de un deepfake de cualquier varón apuesto que pueda andar por ahí. Hablamos de un deepfake de Taylor. Y vamos al anterior, vamos a buscar. Hablamos de un deepfake de Rosalía. Y después hablamos de un deepfake de Gal Gadot. ¿Y cuándo hablamos de un deepfake, no sé, de Ryan Reynolds? Nunca. Digamos, de estos deepfake eróticos, ¿sí? Entonces, eso te da la respuesta de por qué necesitas una reacción estatal que vaya por este lugar y que no vaya por el otro. Digo, los casos de imágenes compartidas, de imágenes que no deberían ser compartidas, el caso de Belén San Román, fueron todas mujeres, no fueron varones. ¿Sí? Entonces, necesitas dar una respuesta al Estado porque las convenciones te dicen, anda por acá. Entonces, tenemos una ley Olimpia, tenemos un montón de herramientas a las que inclusive se puede acudir analógicamente si fuera otro sujeto vulnerable, un adolescente, por ejemplo, que le están viralizando imágenes desnudo del viaje egresado y no debería ser así, es un varoncito. Bueno, no importa, vas por acá. ¿Sí? Después está siempre la discusión, digo, a lo mejor entras en esa discusión y te quedás en una cuestión que es muy estructural, pero es poco provechosa para las respuestas, aunque
también es necesario ver cómo esto está trabajándose en la justicia, porque si una persona va y hace una denuncia y dice, bueno, no, vamos a dejarlo y lo vamos a despachar mañana, imagínense, 5 minutos se viraliza, en un día pasa un desastre. Entonces, creo que esto nos tiene que involucrar a todos como sociedad, porque el riesgo es muy grande y hay derechos de gente vulnerable en el medio, hay derechos de chicas adolescentes, como pasó en España, que digo, no es algo agradable que, aunque no sea tu cuerpo, no es algo agradable que esté circulando por ahí una imagen tuya desnuda y que tengas que explicar que no era tu cuerpo, y que tengas que explicar que fue falso, y tengas que explicar, o sea, lo que vos decís, una vez que el daño está hecho, está hecho. Y lo que entra en la red, no es como en Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que entra en la red va a quedarse ahí dando vueltas por toda la eternidad muchas veces, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y teniendo en cuenta eso, y también considerando lo que hablábamos antes, ¿no? De que la justicia, por más que se quiera, a veces no llega, digamos. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona que le pasa esto, digamos? Que mañana suben una deepfake mía. ¿Qué serías, cuáles pasos dirías que tendría que seguir como para tratar de que esa publicación se viralice lo menos posible? Sabemos que viralizarse es sencillo que suceda, digamos, pero ¿qué puedo hacer para tratar de mitigar ese daño lo más posible? Siempre denunciar, nunca, no tener miedo de denunciar, siempre acercarte a las personas que vienen trabajando en esto, no por tener un abogado o una abogada conocido, vas a ir a ese porque no va, o sea, a ver, sabemos que en Twitter Legal hay un montón de gente que vos sabés que ha trabajado en esto y que sabés que sabe y que sabés que podés acudir para decir, mirá, me está pasando esto, tengo esta situación, denunciar rápido, nunca caer en el círculo de la extorsión, porque es el peor círculo en el que puedes caer, porque después vas a pasar a ser una víctima, doblemente víctima, triplemente víctima. Denunciar a la justicia, contactar a las plataformas, ¿sí? Siempre el contacto inicial con la plataforma es importante, tratar de recolectar todo lo que puedas recolectar, aunque fue una captura de pantalla y después te digan, la captura de pantalla no tiene validez probatoria, está bien, pero vos vas juntando lo que puedes juntar. A veces vos podés juntar de manera muy fácil, simplemente guardar un elemento, reposteando un elemento, grabando tu escritorio, podés hacer un montón de cosas, ir a los organismos competentes, no buscar y a ver, entender que cuando a una persona le pasa esto es una víctima, ¿sí? No dejarte, digamos, reenjuiciar por decir, bueno, pero vos te dejaste grabar, o vos compartiste este video, o vos estabas haciendo esto. No, no. La víctima es la persona que está sufriendo esto, ¿sí? No hay que entrar a analizar por qué había compartido una chica un video con su novio, por qué le había mandado una foto quizás más ligera de ropa, porque se la mandó porque en ese momento entendía y estaba en un contexto de privacidad. Y después ir a la justicia y después buscar gente especializada y después buscar asistencia en grupos y en gente que ya venga trabajando en esto y entender que hoy penalmente todavía nosotros no lo tenemos legislado, el tema de la violencia de género digital y demás, pero sí tenemos la protección dentro de estas medidas, que básicamente son medidas autosatisfactivas, digo, una respuesta rápida y sin mayor amplitud cognitiva que la de fijarse qué es lo que pasó y impartir una orden. Esperar que la justicia trabaje con las plataformas, ¿sí? Esto es un trabajo en equipo de justicias y plataformas. Para la justicia, entender que para hablarle a las empresas tecnológicas hay que hablarles de la manera en que ellas nos quieren escuchar, ¿sí? Muchas veces voy a mandar un oficio. No vas a mandar un oficio. Te vas a meter por el link de enforcement, vas a hablar en inglés, te ayude ChatGPT, vas a presentarte como una autoridad judicial y vas a transmitir la orden por ahí. Porque si vos vas a esperar que, y después, bueno, veremos si la compañía cumple, no cumple y demás, ¿sí? Pero entender estas cosas porque la responsabilidad que tenemos quienes estamos en el sistema de justicia es grande. Eso para la gente del sistema de justicia, después las víctimas, esto de lo que venimos hablando creo que es fundamental. Y entender también que tenés las reparaciones civiles. Si alguien hace este tipo de cosas, es responsable penal, es responsable, todavía no es responsable penalmente porque no está legislado, pero en ámbito civil tenés la posibilidad de accionar y por el daño que te ha causado, que puede ser un daño patrimonial a la imagen y a lo que hace a nuestra parte económica, pero también un daño extrapatrimonial muy importante que no es mesurable a lo mejor en dinero el perjuicio, digamos, en tus ingresos o en lo que hayas tenido que gastar, pero en lo otro es muy importante. Súper, la verdad, súper interesante y gracias por eso, por dar esas recomendaciones, porque la verdad que
hay mucha gente que le suceden estas cosas y en ese momento de desesperación no sabes qué hacer, o te quedas en Sí. blanco, o no sabes, le hablas a la persona que subió las fotos y capaz es como lo peor que podés hacer, ¿no? Porque terminás encontrando en ese círculo extorsivo que vos contabas recién. Sí. Sí, aparte hay que entender, María, que esto no es solamente digamos, no es solamente una cosa de adolescentes y no es solamente una cosa de parejas despechadas. En el caso de Taylor no fue una cuestión de pareja despechada. En el caso de Taylor hay cuestiones políticas atrás, muchas veces puede haber cuestiones de reputación, muchas veces puede haber cuestiones de tu posicionamiento. A ver, entendamos que esto es un campo así de chiquito de lo que es la violencia de género digital, digamos. Todos los otros campos donde vemos muchas veces a mujeres que son ferozmente agredidas en las redes sociales por su usada condición de ser mujer, e incluso autoridades, juezas, autoridades administrativas y demás, que son, pero insultadas, destratadas en el ámbito de las redes, y esos son casos de violencia, son casos de violencia de género, porque probablemente si fuera un varón no se lo harían, y son casos que requieren de una protección, porque ahí está el derecho de esa persona más la investidura que tiene. Si las cosas que yo he visto decirle a la jueza de familia en las redes no tienen límite. Y la poca reacción de los estados frente a eso, a mí me preocupa. Sí, la verdad que sí, es un tema muy difícil de llevar tanto para las víctimas como para todos los que están a su alrededor, ¿no? Porque es Sí. muy difícil también apoyar en esa situación a esa víctima, digamos, y saber cómo contener ese proceso también, ¿no? Porque además del apoyo de la justicia y de bajar la imagen y todo lo que quieras, hay un proceso psicológico detrás que también se Sin dudas. necesita. Sin dudas que sí, sin duda que sí, ha llegado, como en el caso de Belén San Román, al suicidio, así que imagínate si necesitan las personas dentro de este entorno tan riesgoso. Hay en la ciudad de Nueva York está demandando a las plataformas por el daño causado a los adolescentes. Parece que ahora nos damos cuenta de que esto es algo dañoso. Entonces, general, el daño causado por las plataformas en Sí. general, mental a los adolescentes, entonces es decir, todos los riesgos a los que estamos expuestos en la cotidianeidad, o sea, todos los beneficios de la tecnología bien usada, yo creo que, bueno, lo que haces vos en redes, lo que hacen ustedes en redes, lo que hacemos nosotros también desde Protestar y todo, es un lado, digamos, luminoso de la tecnología, donde es empático, ayudamos a la gente y demás, pero también tenés el lado oscuro, ¿viste? Y bueno, creo que ahí hay mucho por mirar, hay mucho por trabajar, porque el cambio es grande y la respuesta, el cambio en la respuesta también tiene que ser acorde, porque si no, estamos incumpliendo lo que dice nuestra función y lo que dicen los tratados y las convenciones. Totalmente, la verdad que estoy 100% de acuerdo con vos y también 100% de acuerdo en que tenemos que empezar a prestarle más atención, ¿no? A que se Sí, empiece a tratar un poco más el tema en las universidades, que empiece a haber más cursos de ese estilo, también no solo para el abogado, para el estudiante también, porque sí. tenés que empezar a concientizar desde esa época, si no después es difícil también. Y los planes de estudio son un tema, ¿no? Seguir estudiando derecho romano. No digo que no esté bien, pero digo, los problemas que tenemos ahora, nosotros siempre hacemos el chiste de las abejas en el fondo vecino, porque creo que es la demostración. Digamos, el problema lo deberíamos tener nosotros que nos formamos en una época y nos toca trabajar en otra. Pero ustedes no deberían tenerlo porque ya debería venir por añadidura que asumamos que el mundo es otro y que tenemos que formar abogados y abogadas para este mundo donde no es tanto darles conocimientos, sino es darles herramientas para que procesen el futuro, que es súper cambiante. O sea, a ver, nosotros no, durante estábamos estudiando no tuvimos cambios legislativos importantes. Y a lo mejor alguien que viene estudiando desde tu época, ves cambios todo el tiempo y vos decís, epa, ¿qué pasa con esto? Bueno, nada, es eso, ¿no? Es eso, el mundo como funciona ahora y quien no sepa adaptarse a eso, bueno, va a tener que buscar otra cosa o va a dar un mal servicio. Totalmente, sí, bueno, yo la verdad que lo pienso desde siempre, que la abogacía es un estudio constante, o sea, ahora soy estudiante de Derecho literalmente, pero cuando me gradúe voy a seguir siendo estudiante toda mi vida, ¿no? Siempre. Y eso es para todos. Siempre, sí, sí, sí. Nosotros bromeamos con eso de los mandamientos de Couture que dice estudia siempre porque cada vez serás menos abogado, que todos lo tienen pegado en un cuadro, pero cuando tienen que aprender alguna cosa tecnológica, todo se rasga la vestidura. Entonces sí, lo tenés pegado solamente en el cuadro, pero digo, me parece que va por otro lado. Entonces, creo que esas cosas, digamos, es lo que también hace lindo la profesión, ¿no? Si estudiáramos para hacer lo mismo toda nuestra vida, sería súper aburrido. Entonces, aparecen oportunidades, aparecen, bueno, nuevos nichos y ventanas donde podés irte, digamos,
desarrollando, y más ustedes que son los jóvenes, ¿no? O sea, me parece que el lugar de la juventud viene para complementar, no para desplazar, para complementar a la gente más grande, quizá tenga otros conocimientos, otros saberes y otras experticias, pero le esté faltando toda esta pata y toda esta agilidad mental y todo este vivir en el cambio constante, ¿no? Que es difícil, para la gente más grande es muy difícil, para nosotros que somos un poco más grandes también es difícil, pero a ver, las oportunidades y los retos y el usar la cabeza y el saber derecho fundamentalmente, ¿no? En entender que a veces la respuesta no está en las normas, sino que está en el sistema y vos tenés que saber derecho, no solamente saber artículos. Creo que hay un desafío hermoso. Totalmente, ¿no? Y justamente el otro día hablábamos con un abogado y él me decía, se está dando un fenómeno súper interesante, que es que el pasante está terminando también enseñándole al abogado, que antes eso era impensable, digamos, pero hoy el pasante capaz le ayuda a usar ChatGPT al abogado y es como que se va dando esa relación retroactiva entre ambos, que capaz Claro. antes impensado. Claro, es que la gente grande dice, nosotros somos cada vez menos abogados. En realidad no, en realidad, digamos, es el momento de que apliques lo que sabés y lo que entendiste del derecho, ¿no? El artículo ahí pelado. Entonces, digamos, vos llevás esta sapiencia y las generaciones más jóvenes traen esa diferencia de visión, esa posibilidad de experimentar sin tener miedo, esta idea de desaprender y volver a aprender y entender que vivimos en el cambio constante. Entonces, yo creo que no es ni en un lugar ni en el otro, creo que es un medio en el cual nos vamos a ir acomodando a poco. No creo ni que sea TikTok y sus segundos súper contados, ni tampoco que sea Facebook creo que hay un lugar intermedio por el que vamos a tener que movernos, y bueno, los desafíos están ahí, y en definitiva, cómo le damos una respuesta más adecuada y que nos dé menos vergüenza a la sociedad. Yo creo que es eso, ¿no? Abogados, abogadas, jueces, juezas, sistema de justicia, todos estamos en deuda con las personas están muy desconformes de cómo funciona el sistema, y es un desafío día a día para nosotros ver cómo lo hacemos más navegable, más amigable, más eficiente, más incluyente, menos excluyente. O sea, tenés un montón de cosas ahí, y bueno, volviéndolo al principio, el tiempo de respuesta es fundamental, y creo que en ese lugar estamos y tenemos que profundizar e investigar. Total, la verdad que es súper interesante todo lo que nos contaste, Hernán. Haber pasado desde que es una medida cautelar hasta la violencia de género digital, cómo funciona Internet, un poco una reflexión también de los planes de estudio, de cómo deberían funcionar las universidades, de esta relación también entre el abogado joven, el abogado que viene ejerciendo hace mucho tiempo, y cómo tiene que ayornarse también estos nuevos tiempos, que también es súper difícil y entendible que les cueste. Así que la verdad que muchas gracias por haber venido, por haber aceptado nuestra invitación y por haber formado parte de este episodio. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y saben que cualquier cosa me pueden encontrar en las redes sociales, que es más fácil encontrarme que personalmente. Pueden seguirnos en Twitter, en iProcesal, donde van a encontrar muchas cosas de derecho y muchos memes. Y bueno, nada, buenísimo que podamos hacer estas interacciones y estas sinergias para difundir y tratar de estar para la gente que en algún momento puede necesitarnos, y pueden en YouTube qué pasa así y encontrar esto y decir, bueno, por lo menos si sirve para ayudar a una persona, es un tiempo súper bien invertido. Totalmente, concuerdo al 100%. Así que gracias a todos los que nos oyeron en este episodio y nos veremos en el próximo. Saludos. Hasta luego. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.